bicho de luz sobre la noche del desconocimiento. Divulgación de la ciencia, la tecnología y el arte en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Bienvenidos a Luciérnaga. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Elsa Ángeles, qué gusto reencontrarnos en este espacio dedicado a lo que se hace en la ciencia, en el desarrollo tecnológico y la innovación. El día de hoy vamos a hablar de algo que todo mundo le tenemos terror. En este país nos han maleducado y nos han enseñado desde que somos muy pequeños que las matemáticas es el terror, que nadie puede con ellas, que solamente los cerebritos, los dedicados, los que son ratones de biblioteca se pueden dedicar a las matemáticas. Y resulta que las matemáticas nos atraviesan la vida. Todas las matemáticas están en toda nuestra vida, nos resuelven muchos problemas de la vida diaria, nos resuelven grandes problemas del planeta y los necesitamos a los matemáticos y a las matemáticas. Así que hoy vamos a hablar del programa de posgrado de maestría en matemáticas que ofrece la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y estoy segura que al terminar este programa usted va a estar muy entusiasmado por empujar, por enseñar a los niños de otra manera las matemáticas, por despertar nuevas vocaciones a nivel de medio superior y porque quienes están en la licenciatura le piensen bien si quieren seguirle con la ciencia en las matemáticas. Están con nosotros el doctor Benjamín Alfonso Itza Ortiz. Él es el coordinador del programa de la maestría en matemáticas. Bienvenido, Benjamín. Muchas gracias, es un placer estar aquí en el programa, Elsa. Muchas gracias por la invitación y saludos al auditorio. Gracias. También está con nosotros el doctor Rafael Villarroel Flores. Él es parte del cuerpo, del núcleo académico básico de esta maestría. Bienvenido, Rafael. Gracias, Elsa, por la invitación. Mucho gusto estar aquí. Gracias. Y está también Manuel Campero Jurado, un egresado con excelencia, no solamente de la maestría, sino también de la licenciatura en matemáticas de esta casa de estudios. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos. Y para quienes nos siguen en las redes sociales, pues les platico de manera muy breve quiénes son. Benjamín, pues obviamente tiene la licenciatura en matemáticas por la Universidad Autónoma de Yucatán, y ya por su tono de voz podemos saber que es por allá, de esa región. Es maestro en ciencias por la Universidad de Tulane, espero pronunciarlo de manera correcta, que está ubicada en Nueva Orleans, y doctor en ciencias, también por supuesto en matemáticas, por la Universidad de Oregon, ambas están en Estados Unidos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y desde 2005 es parte del cuerpo de profesores investigadores del área académica de física y matemáticas de nuestra casa de estudios. El doctor Rafael Villarroel Flores es parte del núcleo académico básico de esta maestría en matemáticas. Por supuesto, tiene la licenciatura y la maestría en esta área del conocimiento por la Universidad Nacional Autónoma de México y su doctorado lo hizo en la Universidad de Minnesota en Estados Unidos. Desde 2006 es parte de este cuerpo académico de la universidad. Es miembro activo del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, entre otros reconocimientos, pero también me encanta, ha sido un participante muy destacado en la coordinación y tutoría de las Olimpiadas de Matemáticas, que también quiero que nos platiques de ello, invitarte también a hacer otro Luciérnaga, Rafael, para que nos platiques de esto y más. Y por último, Manuel Campero Jurado, egresado de la licenciatura en Matemáticas Aplicadas, de la maestría en Matemáticas por esta casa de estudios, con calificaciones de excelencia. Y bueno, él mismo se describe que tiene un interés en matemáticas puras, así como en matemáticas aplicadas para resolver problemas del mundo y de la humanidad. Muchísimas gracias a los tres, bienvenidos. Y bueno, pues ahora sí, arrancamos con este asunto de la maestría. Te invitaría primero, Benjamín, a que nos platiques de manera breve qué es la oferta académica de la maestría en matemáticas que ofrece la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Claro que sí, con mucho gusto, Elsa. La maestría en sí fue aprobada por el Honorable Consejo Universitario en noviembre de 2013. Empezó sus operaciones en 2014 con la primera generación. Aunque debería mencionar igual como antecedente, pues, esta maestría en matemáticas inició en el seno de lo que es nuestra área académica de matemáticas y física, y esta pues tiene sus orígenes más atrás en lo que es la licenciatura en matemáticas aplicadas que ya bien mencionabas. También Manuel fue egresado de esa licenciatura. Entonces, casualmente este año estamos celebrando 20 años del inicio de la licenciatura en matemáticas aplicadas. Entonces, llevábamos ya un buen rato pues trabajando con un grupo de matemáticos trabajando en el estado de Hidalgo, cuando ya surge la maestría.
Y entonces esta maestría comenzó, ya llevamos pues más de 10 egresados que han estudiado con nosotros. La mayoría de ellos pues han continuado doctorados pues, en instituciones de prestigio nacional e internacional. Y bueno, la idea de tener un posgrado en la universidad, pues ese es uno de los ejes fundamentales de la vida universitaria, o sea, que se formen los alumnos a nivel licenciatura, pero también que se formen a nivel posgrado para pues, poder hacer frente a los retos que presenta nuestro país, todas las naciones, ¿no? Es un trabajo fundamental de una universidad, y eso al menos aquí en nuestro estado lo tenemos en matemáticas. Estamos, de hecho, mencionaba al inicio, fuera del aire, que este año nos toca renovar lo que es el PNPC, para los que entienden eso. El Programa Nacional, perdón que te interrumpa, nada más para quienes nos escuchan, es el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, que no es cualquier cosa entrar ahí, no es cualquier cosa mantenerse ahí como programa de estudios, pero la ventaja que tiene es que quienes entran a estudiar son becados por el CONACYT. Así es, correcto. Benjamín, perdón por la interrupción. No, está bien, porque de hecho, ya que lo mencionas, es un aspecto importante, porque estando en ese sistema, en ese padrón más bien, pues los alumnos que son aceptados tienen derecho a solicitar una beca que otorga el gobierno federal a través del CONACYT. Y eso nuestra maestría lo ofrece desde la primera generación, desde 2014. Tuvimos esa fortuna de haber entrado al padrón desde nuestra primera generación, y lo hemos mantenido de manera continua hasta ahora, que esperemos que todo salga bien y lo podamos renovar. Les va a ir muy bien. Y justamente esto de lo que habla Benjamín, de lo difícil que es mantenerse en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad, pues es justo la garantía de que hay un cuerpo de investigadores muy potentes, muy reconocidos por sus pares, con trabajos que impactan a nivel internacional, por lo que se puede sostener. Es uno de los elementos, uno de los pilares que sostienen a un programa de posgrado. De eso y más vamos a hablar durante nuestro programa. No se desconecte, avísele a quien conoce, con esas ganas de tener la capacidad de resolver problemas, de tener una mente bastante lógica, de poder trabajar con esto que no se puede tocar, pero que al final nos resuelve muchísimo más de la vida. Vamos a un corte y regresamos. Continuamos con Luciérnaga. Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento. ¿Qué tal? Ya estamos de vuelta en este segundo bloque de Luciérnaga. El día de hoy estamos hablando de la maestría en matemáticas que ofrece la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Pero además, pues andan de fiesta, andan de manteles largos todos los compañeros y compañeras del área académica, porque cumplen 20 años de la licenciatura en esta casa de estudios, de lo que ya nos habló en una primera parte el doctor Benjamín. Y bueno, pues están con nosotros el doctor Benjamín Alfonso Itza Ortiz, que es el coordinador del programa, el doctor Rafael Villarroel Flores, que es parte del núcleo académico básico, estos investigadores que sostienen a este programa de estudios, y Manuel Campero, jurado egresado de la licenciatura y de la maestría en matemáticas de la Casa de Estudios del Estado de Hidalgo. Y bueno, Benjamín ya nos habló un poco de los antecedentes de este programa, de que es parte del Padrón Nacional de Programas de Posgrados de Calidad, PNPC, de CONACYT, que justo están en plena evaluación para poder sostener este programa. Ahora, Rafael, me gustaría empezar contigo, que nos hablaras un poco más de algo que es muy importante que puede sostener un programa de posgrado, que son sus investigadores, es decir, quiénes dan clases, qué hacen, quiénes son, y sobre todo, qué ofrecen como líneas de investigación. Si pudieras platicarnos un poco de ello, Rafael. Bueno, pues aquí en la universidad, pues tenemos una cantidad suficiente de profesores. Obvio, nos gustaría tener más, pero con lo que tenemos, pues podemos dar servicio y cubrir diversas áreas. Hay 3 áreas básicas en matemáticas que se cubren desde el principio del programa, que es álgebra, análisis y topología. Son las materias, digamos, de lo más básico en matemáticas, es lo que se necesita cualquier matemático saber ya para egresar de un posgrado. Y entonces, pues sí tenemos bastantes colegas que las pueden cubrir muy bien. En mi caso, por ejemplo, yo me dedico a la combinatoria. Sin embargo, desde que era estudiante me dediqué a tomar muchos cursos de álgebra también. Me gusta mucho y los temas de investigación que hago también muchas veces, aunque no es
solo combinatoria también involucran álgebra. Sin ir más lejos, por ejemplo, el tema en el cual Manuel hizo su tesis de maestría, involucraba tanto combinatoria como álgebra. Entonces, pues es algo muy satisfactorio para mí. Y así como esto... Rafael, te voy a interrumpir un poquito porque me gustaría un poquito que nos explicaras como con bolitas y palitos qué significa la combinatoria, por ejemplo, y la importancia de la álgebra en la vida diaria de las personas, un poco para poder entender de qué estamos hablando. Pues curiosamente esto de la combinatoria sí son bolitas y palitos, curiosamente, porque hay una estructura matemática que se llaman las gráficas, que involucra ver unas cosas que se llaman vértices, que son como las bolitas, y unas aristas uniendo los vértices, entonces que podrían ser como los palitos. Ok. ¿No? Entonces, sí hay unas estructuras así muy sencillitas que pueden modelar, por ejemplo, redes. Por decir algo, la red de amigos en Facebook, digamos, o sea, yo puedo ser amigo de algunas personas, esas personas también tener sus amigos y así sucesivamente. Y entonces, por ejemplo, a la gente de Facebook le interesan las propiedades de esa red para deducir propiedades, ¿no? Que puedan servirles a ellos para obtener ganancias, ¿no? A partir de esos datos. Así es. Por ejemplo, ahorita, sí, ahorita con la epidemia que tenemos, ¿no? También puede haber núcleos de personas que interactúan unas con otras. Entonces, esto se puede modelar de varias maneras, varias ramas de las matemáticas lo usan. La más usual es por medio, por ejemplo, de ecuaciones diferenciales, pero también hay algunas gentes que interactúan por medio, que modelan este fenómeno a través de redes o de gráficas. Entonces, pues en ese sentido está esta cuestión importante, ¿no? Muchas gracias por la explicación. Claro, gracias. Y justo me ganaste la idea y te iba a pedir que citaras la cuestión de la epidemiología, que utiliza mucho modelos matemáticos para poder medio predecir por dónde se va a seguir moviendo la pandemia, digamos, y pues para que las personas puedan entender de lo que estamos hablando. Ahora sí, perdón por la interrupción. Síguele, Rafael, explicando esta parte de los núcleos básicos de conocimiento. Sí. Entonces, combinatoria, digamos, ya viene después. Digamos, por ejemplo, Manuel llevó unos cursos básicos, como todos los estudiantes que ingresan a la maestría, y ya después se decidió a especializarse, digamos, en un tema que involucraba, que mezclaba algunas cosas de estas. De hecho, no solo combinatoria y álgebra, también topología. El álgebra digamos, no es exactamente lo que se trataba de lo que piensa alguien en preparatoria o en secundaria, ¿no? Que nos aterroriza. Que es el álgebra, sino son otras cuestiones más abstractas, que por ejemplo, son unas estructuras que se llaman, por ejemplo, espacios vectoriales, grupos, anillos, son cosas, digamos, un poquito más abstractas, que sí tienen que ver, pero lejanamente con el álgebra que nos enseñan en la secundaria. ¿Y ¿no? para qué sirve? No sé si pudieras ejemplificar con una aplicación. Sí. La aplicación que más me gusta a mí decir es, por ejemplo, para cuestiones de códigos. Por ejemplo, en cuestiones de criptografía, para enviar un mensaje, digamos, de tal manera que no sea, para protegerlo de gente que no debe de enterarse, solamente entre el emisor y el receptor. Para proteger un mensaje se utilizan a veces técnicas de este estilo que involucran álgebra abstracta. No nada más a veces no nada más para proteger en el sentido de que alguien que no debe de verlo lo vea, sino también, por ejemplo, para proteger en el sentido, digamos, por ejemplo, estas naves que mandan al espacio a Júpiter y más allá. Entonces es un viaje que dura varios meses. Estas naves envían fotografías, ¿no? Entonces, imagínense, entre Júpiter y ahorita, sin ir más lejos aquí, pues puede haber mucha interferencia entre nosotros que estamos muy cerquita, pero ya si hablamos de esa semejante distancia que hay entre varios planetas, sería pues muy malo que una fotografía que nos envíen esas ondas tan lejanas por toda la interferencia, pues llegue toda irreconocible, ¿no? Entonces hay técnicas en las cuales se puede proteger también un mensaje contra interferencia, digamos, para saber, digamos, aunque llegue en muchos aspectos, digamos,
modificado, se pueda saber cuál era el mensaje correcto. Ya. Entonces hay de ese estilo, digamos, de aplicaciones del álgebra. Es lo primero que se me viene a la mente, digamos. Qué interesante, no tenía ni idea. Traté de investigarlo y no le entendí. Entonces ahora lo acabas de explicar de manera mucho más sencilla. ¿Y qué otras, digamos, qué otras especialidades o áreas de conocimiento muy específicas ofrece este grupo, este núcleo de investigadores? No sé si lo quiera contestar Rafael o Benjamín, para que conozcan un poco más qué recursos humanos están detrás de este programa. Sí, pues yo creo mejor el doctor Benjamín, porque yo ya hablé mucho de lo que yo hago. No, pero es maravilloso, ya lo entendí. Te busqué por todos lados en Google para enterarme quién era Rafael, pero ahora tú lo explicaste de mucho mejor manera. Muchas gracias, Rafael. Benjamín. Claro que sí, sí, la explicación del doctor Rafael también muy acertada. Pues tenemos otras especialidades, pues ahora sí que depende del profesor, pues él está interesado en cierta pues, campo de investigación. Pues podría mencionar varios temas, por ejemplo, a lo mejor es más asertivo mencionar de las últimas tesis que tenemos, en parte porque está fresco y eso puede también, si el auditorio está interesado, pues me parece que estamos invitados para otros alumnos vengan y hablen de sus trabajos de tesis. Pero, por ejemplo, yo tuve un estudiante que estuvo hablando, tratando de abstraer algunas ideas de lo que son series de tiempo para, bueno, que son series de tiempo, son cuando se hacen mediciones, por ejemplo, el número de latidos de corazón por minuto de un paciente, digamos. Esas son series de tiempo. Esa es una serie de tiempo, claro. Pero entonces eso sí tiene que ver con, como dice el doctor Villarroel, eso es algo discreto, pues porque son mediciones, pues cada hora, no sé, se mide cuántos son latidos por minuto. Pero hay un aspecto que opuesto al discreto, que es el continuo, que sea una medición que se hace continuamente en el tiempo. Entonces sí hay, por ejemplo, aparatos ahora que pueden medir cuál es la temperatura en cualquier instante del tiempo y sale en Google, de hecho se ve, ¿no?, la gráfica del comportamiento de la temperatura del ambiente, pues a través, conforme van pasando las 24 horas. Entonces allá es un aspecto continuo. Entonces a veces hay modelos que se aplican para series de tiempo y a veces es una curiosidad ver cómo se vería la parte continua. Y eso a veces no es como uno puede pensar, pues es que lo discreto es un caso particular de lo continuo. Y no va así, en realidad es más complicado que eso. Pues, entonces aquí habemos profesores que nos interesa más esa parte que se llama análisis matemático, en donde básicamente se trabajan con funciones de variable real. Ya. ¿Y qué otras especialidades? Son 8 profesores de tiempo completo. Benjamín, ¿pudieras de manera muy breve mencionar quiénes son y más o menos qué especialidades tienen cada uno? Sí. Pues somos 8. Bueno, aquí habemos 2. Ya platicó un poco el doctor Rafael y un servidor. Yo hago análisis matemático, así se llama. Así es. Tenemos a la doctora Erika Rodríguez, que también es miembro del núcleo académico básico. Ella trabaja en un área que se llama neurociencias. Tenemos también a la doctora Ana Tarasenko. La doctora Ana Tarasenko trabaja como un servidor análisis funcional, pero como que de una manera un poco distinta. Y sí, aún más o menos trabajando en la misma área, hay aspectos diferentes en que se enfoca uno más en cuestiones de operadores en lugar de funciones, que tiene que ver también. Tenemos también al doctor Raúl Villafuerte. El doctor Raúl Villafuerte trabaja en algo que se llama teoría del control, que también es muy interesante. De hecho, en la universidad hay un departamento donde hay varios profesores que también trabajan en esa parte. Y está el doctor Federico Menéndez Conde, que también trabaja análisis funcional. Y a ver, ¿quién me falta? 1, 2, 3, 4, son 6. Me faltan 2. Roberto, ¿no, doctor? El doctor Roberto gracias. Ávila. El doctor Roberto Ávila, él trabaja en biomatemáticas, así se llama. Él sí trabaja con modelos de epidemias y cuestiones de esas. Sí, muy interesante. Ya lo tuvimos en Luciérnaga. Bueno, pues lo conoce la doctora. Entonces, trabaja en cosas muy interesantes. Y me falta... Jorge, ¿no? Jorge Vivers. Doctor Vivero.
Muchas gracias. El doctor Jorge Viveros. El doctor Jorge Viveros trabaja en cuestiones que se llaman de física matemática, que tiene que ver con el análisis funcional. De hecho, a veces es difícil diferenciar qué hace, pero él trabaja con ecuaciones diferenciales parciales. Perfecto. A veces. Ecuaciones. Pues ese es el núcleo que ofrece el programa de maestría en matemáticas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, todos ellos pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores, nivel de doctorado y con un gran reconocimiento por sus pares en cualquier lugar donde se paren. Vamos a un corte y regresamos para hablar un poco más sobre este programa, qué líneas de investigación se ofrecen y sobre todo para que Manuel nos cuente si le fue bien, si le fue mal, si lo recomienda o no este posgrado, que seguro ya le han de haber torcido la mano y seguro que va a hablar bien de este programa de posgrado en matemáticas. Vamos a un corte y regresamos. Continuamos con Luciérnaga. Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento. Bien, pues ya estamos en el tercer bloque de Luciérnaga de hoy. Y estamos hoy hablando de la maestría en matemáticas para invitarlos a que conozcan este programa de estudios, para que lo piensen, para que lo vean como una opción más de trabajo. No solamente este programa puede servir para muchas cosas, puede ser para la investigación científica como tal, o puede ser para aplicación en muchísimas áreas de la industria, del comercio, de la salud en nuestro país. Así que anímese. Para hablar de ello está con nosotros el doctor Benjamín Alfonso Itzá Ortiz, que es coordinador del programa, el doctor Rafael Villarroel Flores, que es parte del núcleo académico básico de investigadores, y Manuel Campero Jurado, egresado de este programa de estudios. Y ahora quisiera, Benjamín, doctor Rafael, que nos hablaran un poco de las líneas de generación y aplicación del conocimiento que se ofrecen en este programa de estudios de maestría en matemáticas. ¿Quién de los dos le entra al ruedo? Turno al doctor Rafael. Bueno, pues, doctor Rafael, adelante. sí, gracias. Bueno, si me permiten. Bueno, pues las líneas yo creo que se corresponden, digamos, con los intereses de los profesores. En este caso, por ejemplo, digamos, a mí me interesan mucho algunas cuestiones, problemas relacionados con la teoría de gráficas, como les había dicho antes, y específicamente aquellas o algunas preguntas que se relacionan con el álgebra y con la topología, ¿no? Hay unas estructuras, por ejemplo, que son más generales que las gráficas. Hace ratito hablaba yo de que, por ejemplo, de las relaciones de amistad entre personas en Facebook, pero luego, por ejemplo, hay situaciones en las que las interacciones no son nada más entre dos, sino entre tres o más personas. Entonces, y conviene, digamos, no nada más tomar esas interacciones de dos en dos, sino de a tres o de a cuatro son relevantes en algún problema o situación. Y entonces esto da origen a otra estructura que tiene un nombre así que se oye muy espectacular, pero pues no, digamos, pero ya internamente sencillo, que se llama un complejo simplicial. Entonces, este tipo de estructuras también recientemente tienen o están muy de moda en otra situación que se llama el análisis topológico de datos. Entonces, ahora que hablamos esto de que varios datos se recolectan y se tienen que analizar de varios tipos, ¿no? Ya decía el doctor Itzá, por ejemplo, de la cuestión del clima, o de analizar datos económicos, o de los parámetros, digamos, en mediciones sobre un paciente de alguna enfermedad. O sea, se generan muchos datos y una de las herramientas que se usan es esto, ¿no? El análisis topológico de datos. Ya. Es algo donde también entra la tercera, digamos, cuestión básica de la maestría, que es la topología. O sea, aparte del álgebra y del análisis, también está la topología. Y pues últimamente, a mí me ha estado interesando más estas cuestiones aplicadas. Yo, normalmente, los problemas que yo me dedico en combinatorias son muy teóricos. En este caso, por ejemplo, anticipando, pues el problema de Manuel sí fue de mucho interés, pero más que nada para la gente que hace cosas teóricas, ¿no? Últimamente a mí también me ha gustado ya otros problemas, precisamente con la interacción con los otros colegas, también ya hemos colaborado y tratar de meter estas cosas en problemas, por ejemplo, de neurociencias,
¿no? Entonces, pues sí es algo muy gratificante, digamos, para mí, que siempre fue un matemático, que siempre he sido un matemático teórico, Verlo pues ahí también aplicando. ver que este tipo de cosas que hago se pueden también ya para cosas ya más reales y más concretas, ¿no? Ujú. Y eso es lo que queremos, digamos, pues también manifestarle a los estudiantes. En nuestra carrera de matemáticas aplicadas, sí hay un balance, hay alumnos que les gustan las cuestiones teóricas, se dedican a eso y los podemos ayudar, pero también hay otros jóvenes que entran ya desde el principio así con esa ambición de que no nada más quieren estudiar una cuestión teórica, sino también quieren ver qué se aplica o de qué sirve o Claro, algo así más concreto. Y entonces, pues también se puede de esa manera. muy A mí, bien. por ejemplo, también Ujú. otra parte en la que pueden llevar es la cuestión de la programación y de la computación. Mm. Entonces, por ejemplo, la teoría de algoritmos también tiene mucho que ver con esta cuestión de la combinatoria. O sea, la cuestión de cómo decirle eficientemente a una computadora que haga las cosas que haga. También en este sentido, digamos, también se Aplicar. puede llevar a un joven que desarrolle este tipo de cuestiones teóricas. Y por ejemplo, Manuel igual, Manuel hizo un programa en el cual resolvió este tipo de cuestiones teóricas. Fue un programa que no fue nada sencillo, muchísimas líneas de código y pues también lo pudo hacer muy bien. Yo creo que Manuel está también en ese sentido muy capacitado para estas cuestiones de aplicar ya el cómputo a los problemas. Muy Ujú. bien, muchísimas gracias. Oye, Rafael, ¿y tú fuiste el director de tesis de Manuel? Sí, Ah, sí, claro. O sea, entonces, Manuel, arráncate de una vez a platicarnos de qué se trató tu proyecto de investigación y cómo te fue en la maestría. ¿Te parece? Sí, pues como el doctor Villarroel lo estaba diciendo, pues nosotros trabajamos con algunos objetos y a esos objetos algebraicos nosotros les asociamos a algunas cosas topológicas. Ujú. Y, pero esos objetos algebraicos que nosotros estábamos utilizando y los complejos simpliciales eran asociados a ciertas gráficas, pero esas gráficas crecían mucho, eran muy grandes. Y entonces ya no se podían hacer a mano los cálculos como para descomponerla en pedacitos chiquitos. Ujú. Entonces y tuve que hacer un programa en Python, un programa que me llevó más o menos un año hacer y optimizar Wow. para que pudiera resolver ese problema. Ujú. Eh, y pues al final como lo mencioné, tuve que optimizarlo y utilizar una computadora un poco potente para poder encontrar los resultados. Pero pues bueno, al menos a mí me gustó bastante trabajar con el doctor Villarroel y me gustó bastante trabajar con ese tema, porque como lo dijo el doctor Villarroel, es un tema que eh, tenía bastantes cosas, porque utilizaba álgebra, utilizaba teoría de gráficas, también topología y pues también pues la parte de la computadora. Y, o sea, era un tema que pues era bastante complejo y pues completo. Y pues a mí me gustó pues, mucho. Claro. Entonces, Manuel, para un poco entender lo que hiciste, te implicó conjuntar una serie de conocimientos y de habilidades para poder lograrlo, pero concretamente, ¿de qué se trató tu tesis? O sea, concretamente, ¿a qué te acercaste y cuál es tu intención o qué pretendes modificar con este trabajo de investigación? Eh, como lo mencioné, hay algunos objetos algebraicos que se llaman homologías y se Ajá. sabía que había dos tipos de homologías de distintas complejos simpliciales y se sabía que eran iguales. Se sabía que eran iguales para el caso de 4, de 5, de 6, pero no se sabía si eran iguales para el caso de 7 y de 8. Pero Entonces yo hice perdón, tantito, estamos hablando de matemática teórica, un poco para poder entender, porque de repente tú nos hablas como si todos fuéramos matemáticos. Nada más lo que quieres entender
¿De qué estás hablando? ¿Estás hablando de cosas abstractas que podrían tener alguna aplicación? Estoy hablando de cosas abstractas, pero Ah, que sin duda el conocimiento sirve el conocimiento sirve para ramas de la ciencia que son aplicadas. ok. Ahorita voy a explicar un poquito a qué me refiero con esto. Ajá. Como se les mencioné, simplemente sí tienes razón. Eran cosas abstractas y se quería saber si para el caso se sabía que para el caso de 4, de 5 y de 6 eran iguales, pero yo quería saber si para el caso de 7 y de 8 esas cosas abstractas también eran iguales. Sin embargo, ya eran muy grandes y entonces tuve que hacer un programa que me llevó bastante tiempo, pero al final el programa me dijo que sí eran iguales. Y a lo que me refiero, que el conocimiento adquirido puede servir para cosas aplicadas, es porque, por cierto, apliqué para un doctorado en Lyon, en Francia, y pues gracias a Dios fue aceptado, pero en ese doctorado me enviaron papers y artículos en los que ellos querían. El objetivo de este doctorado en Francia es que, dado la red multimodal de transporte de Lyon, es decir, una red de distintas capas, ellos Ujú. querían explorarlo con una gráfica, pero como ya tiene distintas capas, ya es una red, se le llama red compleja. Y ellos querían encontrar qué tan resiliente o qué tan robusta era la red compleja. Es decir, que si empieza a haber una falla en alguno de los nodos o aristas, y esa falla puede Ya. significar una inundación o puede significar un choque o algo por el estilo, como esa falla iba a causar más problemas en la red compleja y al final podía pues causar incluso que toda la red como que se paralizara. Es a lo que me refiero. O sea, Ya. lo que adquirí de conocimiento en la maestría fue completamente teórico, pero pues me dieron un problema aplicado y pues fui capaz, al menos hasta el momento, pues de entender de qué se trataba y de proponerles algunas soluciones. Y por eso fuiste aceptado en el doctorado. Sí, fui aceptado, bueno, en 3 doctorados, gracias a Dios. Órale. Otro de Países Bajos y otro en la UNAM. ¿Y a cuál te vas a ir? Pues decidí por el de Países Bajos. Pero, o sea, a lo que me refiero era como que quería dar el ejemplo de Claro. que, o sea, el conocimiento, o sea, adquirido, tal vez era completamente teórico, porque como al principio lo mencioné y se escucha bien raro y no se entiende de qué estoy hablando, pero el conocimiento adquirido en la maestría o sea, es suficiente como para buscar un doctorado de calidad o un trabajo de calidad. Porque se puede aplicar ese conocimiento, ¿no? Ajá, y puede servir para entender cosas que a lo mejor nunca has estado familiarizado con ellas, pero después de un rato de haber entendido, después de un rato de leer, pues se entiende. Claro, sin duda. Manuel Campero, pues muchas felicidades. Con razón saliste con calificación de 10 en la maestría. Fue tu calificación de egreso, ¿no? Uh-huh. Sí, gracias a Dios. Muy bien, muchas felicidades. Pues ya nos cantarás cómo te va en el doctorado. Denme oportunidad de ir a un corte y regresamos en el último bloque del programa de hoy para poder ya darles información mucho más concreta para los interesados en esta maestría en matemáticas. Regresamos. Continuamos con Luciérnaga. Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento. Bien, pues ya estamos en el último bloque de Luciérnaga de hoy. Y es complicado de repente cuando uno escucha a Manuel Campero, dices, a ver, espérate, ¿qué me estás hablando? Sí, es muy difícil hablar de la teoría, es muy difícil hablar de las matemáticas que son tan abstractas. Pero yo de verdad quiero hacer un llamado muy serio y muy profundo para las autoridades educativas de este país. No sé por qué nos formaron con tanto terror hacia las matemáticas cuando las matemáticas están en nuestra vida diaria. Cuando además este país necesita matemáticos y matemáticas para poder resolver muchos problemas. Esto que mencionaba Manuel es muy interesante. ¿Cómo evitar un problema, un conflicto en un sistema de transporte público en Francia con un asunto tan elemental como tener un modelo que pueda hablar de todo lo que significan presiones y demás? Y de repente, Manuel, cuando yo te escuché, pensé en el accidente de la línea del metro en la Ciudad de México, que de manera reciente se dio, donde costó muchas vidas, y uno a lo mejor dentro del periodismo piensa en la corrupción simplemente, pero de pronto dice, bueno, es que había científicos atrás que pudieron hacer el cálculo, donde la ingeniería también necesita las matemáticas y algo falló, y que debería de aprenderse de esa experiencia para que no vuelva a suceder, ¿no?
y que deberían de aprender las y los funcionarios y los tomadores de decisiones de este país, acercarse a los científicos y científicas para poder resolver los problemas como el que te plantearon en Francia, para que esto no vuelva a suceder. Así que de eso está hablando Manuel Campero, de eso está hablando Rafael Benjamín, y de eso se trata de lo que ofrece el programa de estudios de la maestría en matemáticas. Y bueno, pues vamos a cerrar esta mesa. Benjamín, me gustaría que empezaras tú. ¿Con qué cierras esta mesa? Sobre todo, pues, ¿dónde podemos obtener mayor información del programa para quienes estén interesados o interesadas? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, tenemos un correo electrónico que me gustaría proporcionar, si me lo permiten. Claro que sí. Está un poco largo, pero está fácil. Entonces, si gustan más información, como nos dijo Elsa, pues yo, su servidor, Benjamín Itza, soy el coordinador de esta maestría en matemáticas, y la dirección de correo electrónico es maestría-matemáticas. Lo repito, así Sí. va, es maestría-matemáticas @uah.edu.mx. Ese es el correo pues, del programa educativo. Si nos escriben allí, pues con mucho gusto podemos redirigirlos a donde pues haya más información, o yo mismo tratar de, si tienen dudas, pues contestarlas o canalizarla con alguno de mis colegas que pueda contestárselas. ¿Cuándo es la convocatoria, Benjamín? La convocatoria de posgrado de la universidad es una sola, como las de la licenciatura. Una vez que salen todos los programas. En este caso, esperamos que esté próxima a salir la convocatoria. Esa convocatoria es para entrar en enero de 2022. Y bueno, el proceso comienza en nuestro caso de la maestría, consiste de una entrevista que hace un profesor del núcleo académico básico, y un examen de admisión que se estará administrando, me parece, para fines de año, que es en noviembre. Ahorita en este momento se me fue la fecha, ya va a aparecer cuando salga la convocatoria, a fines de noviembre. Sale va a ser el examen de admisión, y ese examen de admisión, pues junto con la entrevista y el promedio de lo que es su licenciatura, pues es lo que constituye si se acepta o no el programa. Por supuesto, también, aparte de matemáticos y físicos, pues a veces hay interesados de ingenierías que se pueden poner en contacto con nosotros como un área afín. Es posible de entrar y estudiar con nosotros también. Muy bien, muchísimas gracias. Rafael, ¿con qué cierras esta mesa? No, pues invitar a todos los muchachos que tengan esta inquietud, digamos, si están en prepa, pues a dedicarse también a las matemáticas, que lo consideren como una alternativa. No todo mundo sabe incluso que hay carrera de matemáticas aquí en la OEH. Así es. Entonces, pues eso es importante. Y a los que están en matemáticas o carreras afines, pues que también consideren como una opción estudiar con nosotros. Como ya dijiste, pues es un campo extremadamente amplio. O sea, las matemáticas cada vez se aplican a muchas más cosas, de maneras que, aunque yo, digamos, me he dedicado profesionalmente a la vida, pues, a matemáticas por ya casi más de 20 años, aún así, digamos, frecuentemente me sorprendo en las nuevas aplicaciones que hay. Y seguramente cada vez van a ser más. O sea, entonces en ese sentido, pues se extiende la invitación para si quieren dedicarse a esta rama de la ciencia, Así aquí es. en la UEH. Muchas gracias, Rafael. Incluso me ponía a pensar, hay muchos chicos muy interesados en el cómputo, ¿no? En la inteligencia artificial, pero quienes hacen realmente el cerebro de todo eso que se mueve son los matemáticos y los físicos. Entonces, es mucho más interesante acercarse a ese conocimiento, ¿o no, Manuel? ¿Con qué cierras esta mesa? Pues Si igual te acercas que... un poco más el micrófono, Manuel. sí, perdón. Gracias. Igual que mis profesores, pues yo los invito a que si quieren pues estudiar matemáticas, pues está la licenciatura en matemáticas aplicadas, y si quieren continuar con un posgrado, pues está la maestría en matemáticas. Y pues los profesores, bueno, al menos mi experiencia y la de mis dos compañeros de la maestría, siempre fue muy agradable. Los profesores siempre estuvieron disponibles para resolver nuestras dudas. O sea, no teníamos que agendar una cita o algo, simplemente les podíamos mandar un mensaje y nos decían que estaban en su cubículo, íbamos y
les preguntábamos acerca de una tarea, de un examen o de cualquier cosa. Y a lo que me refiero es que el ambiente pues siempre fue muy agradable, y en cuanto al conocimiento, pues yo pienso que pues estamos al mismo nivel de cualquier otro posgrado, bueno, de cualquier otra maestría en matemáticas, pues en todo el país. Así que pues si es su interés, pues realmente los invito. Claro, y además Manuel habla con las pruebas en la mano. Ya fue recibido, ya fue aceptado en 3 universidades internacionales, la nacional, la UNAM, y pues eso habla de la calidad de la maestría que estudió en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Así que muchas felicidades. Muchas gracias a los 3 por estar en este programa de Luciérnaga. Por favor, asalten el micrófono en cualquier otro momento, porque de verdad tenemos que conquistar a la gente, en quitar ese terror que se tiene a las matemáticas, en volver a incentivar a que se eduque de una manera distinta en nuestro país, para que tengamos, por ejemplo, más ingenieras que necesitamos para el desarrollo industrial y tecnológico. Así que, pues yo les agradezco mucho y están abierta la invitación para seguir hablando de esta área académica. Muchas gracias a los 3, un saludo a todos y por supuesto una felicitación por los 20 años de la licenciatura. Nos invitan al pastel, por favor, cuando tenga que ser la fecha conmemorable. Muchas gracias. Gracias a Alfredo Barrón, un gran amigo solidario que nos ayuda en la producción de este programa, y a Daniela Villegas, nuestra productora en Pachuca. Gracias también a todas las personas que hacen posible que este programa se replique en todo el sistema universitario de radio, 6 estaciones en total que tiene la Autónoma del Estado de Hidalgo. Soy Elsa Ángeles y que tengan una muy feliz tarde. Divulgación de la ciencia, la tecnología y el arte en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Entrevistas, información, actividades institucionales en materia de investigación. Te esperamos el próximo martes a las 12 horas. Luciérnaga. Luciérnaga. Luciérnaga.